Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos sala llena, un éxito, como debe ocurrir con un invitado como el que nos luce hoy. Queremos agradecerle mucho a Sergio Berenstein, nuestro invitado de hoy, que se haya hecho un espacio para venir a hablar con nosotros de los temas que él conoce, porque está verdaderamente ocupado. Y hoy es muy probable que no haya preguntas al final de la charla, justamente porque Sergio tiene que salir disparado de acá hacia otro compromiso apenas termine. Ustedes tienen en sus manos la biografía de Sergio, sus datos profesionales, pero digamos para los que nos están mirando por televisión, en este momento estamos transmitiendo en directo por Facebook, que Sergio es doctor y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Carolina del Norte, de North Carolina, y licenciado en Historia por la UBA. Todos conocen su carrera como presidente de una de las consultoras de análisis político y estratégico más famosas de la Argentina, y más efectivas, digámoslo también, que se ha transformado en un criterio para juzgar en ese rubro a las empresas. No quiero hacerla larga, la verdad es que el personaje es conocidísimo. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros, Sergio, y los dejo con nuestro expositor. Gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer estar acá. Gracias, Eduardo, por la convocatoria, siempre un enorme gusto. La verdad que tengo más preguntas que respuestas. Les soy sincero, porque es un entorno de enorme incertidumbre. Hoy la Argentina, una vez más, está atravesando una crisis muy profunda. Ustedes saben que los datos diarios son muy preocupantes en todas las dimensiones que uno pueda analizar, tanto políticas, sociales, económicas en particular. El mundo tampoco ayuda y fundamentalmente el presidente está pasando por su peor momento. Tanto en términos de su capacidad para reaccionar e innovar, está en una especie de empecinamiento terapéutico, hace lo mismo, suponiendo que la cosa va a mejorar, cuando todos los indicios efectivamente apuntan a lo contrario. Está cayendo su imagen, está cayendo la confianza en el gobierno, y lo que es más importante aún, ellos creen que tienen que insistir por el mismo camino. Esto ya lo vimos en algún momento en la Argentina, lamentablemente, frente a esto hay, yo creo, tres interrogantes, ¿no? Primero les cuento cómo yo analizo esta elección, cómo analizar este proceso electoral tan incierto. Es un proceso en el cual yo puedo pensar en 4 resultados distintos. En un gobierno que se recupera a pesar de todo, que sale de este atolladero y que puede dividir la oposición o capitalizar una división de la oposición y ganar, incluso tal vez en primera vuelta con 42 más 10 de diferencia, un resultado parecido al del 2007. Puedo pensar en un gobierno que llega a una segunda vuelta y gana por 2 puntos, como fue en el 2015. Puedo pensar en un triunfo de la expresidenta, que capitaliza la incapacidad de la oposición moderada de ofrecer una alternativa, y como ha pasado en las últimas semanas, crece un poquito y frente efectivamente al fracaso de la política de ofrecer alternativas competitivas, bueno, ¿se acuerdan que entre el 2009 y el 2011 ella giró hacia el centro y logró reinventarse como candidata, en parte gracias, lamentablemente lo digo con respeto a esto, a la muerte de su marido y por una operación muy efectiva de capitalizar una especie de reacción emotiva de la sociedad argentina? Bueno, ella se reinventó. En 2 años pasaron del 30 al 54%, que electoralmente es un salto espectacular. Pero ella ya demostró que puede reinventarse. ¿Podría reinventarse de acá a octubre? Bueno, no lo sé, pero existe la posibilidad. Y finalmente me parece que, como todos ustedes saben, hay hoy una posibilidad de que la oposición moderada conforme una alternativa. Por supuesto que la figura de Lavagna está trayendo algún interés, pero también los otros actores, Urtubey, Massa, y tal vez algún otro gobernador que se lance después de ratificar su liderazgo en su distrito, le puede dar algún juego a un segmento de la sociedad que día a día crece en potencia.
pero no en acto. Y la diferencia es muy significativa. Uno ve una demografía enorme, casi 28% de indecisos puros, un montón. Más 11-12% de gente que no sabe, no contesta, que son ese segmento que llega a la última semana de elección y no decidió, y algunos deciden los últimos días, hasta en la cola antes de votar. Esto lo tengo registrado. Hay un 2 y pico % de gente que define camino a la escuela el voto. En general son jóvenes que no participan en la política, que no tienen mucho interés, pero 2% puede definir la elección perfectamente. Entonces, en ese contexto uno ve que está a la chance de construir algo distinto. Tener candidatos es condición necesaria pero no suficiente. La arquitectura política, el programa, la organización electoral, el financiamiento, la fiscalidad. A usted no le tengo que contar lo que significa esto, pero yo no lo veo todavía esto realmente organizándose. Hace falta enhebrar, y una tarea que cuesta mucho. Y desde el gobierno más fácil, desde la oposición es mucho más difícil. Ojo. Entonces, estos 4 resultados son factibles. ¿De qué va a depender? Aquí viene mi marco analítico. Yo miro 4 variables. 2 políticas y 2 económicas. Las 2 variables políticas son las siguientes. ¿Cuán homogéneo y con cuánta fortaleza llega la coalición gobernante a las elecciones de agosto? ¿Por qué homogéneo? Porque ustedes saben que hay fragmentos. Hay fragmentos dentro de el PRO y dentro de Cambiemos. Hay internas durísimas en el núcleo duro del PRO. Hay 4 figuras en el PRO: el presidente, el jefe de gabinete y los 2 principales líderes territoriales, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Están divididos. El presidente con Peña por un lado, Larreta con Vidal por el otro. Esta última semana hubo una suerte de intento de coordinación, lo dijo hoy Carlitos Pani en la columna. ¿Qué quiere decir? Que desde septiembre a hoy había descoordinación. Y fue la caída en la imagen del presidente y la percepción de que se estaba efectivamente diluyendo la capacidad de reacción de Cambiemos lo que lleva otra vez a un intento de generar algún tipo de acuerdo. Veremos por cuánto tiempo y si ese acuerdo es efectivamente si funciona como un mecanismo para lograr consensos. Las diferencias son enormes. Enormes. ¿Por qué? ¿A ustedes les parecerá mentira esto? Porque por el lado de Macri, obviamente ellos quieren que la cosa mejore para que Macri sea el candidato. Pero no solamente para que Macri gane, porque si Macri es el candidato, el que va a generar naturalmente un efecto de capitalización del triunfo, ¿quién es? Marcos Peña. Ergo, va a ser el candidato a la sucesión. Si por el contrario, Macri está obligado a ceder el protagonismo hoy a alguno de los personajes de la otra facción, la capacidad de Peña de estar en la línea sucesoria se reduce a 0. Y ustedes me van a decir, pero en medio de esta crisis están pensando en la sucesión presidencial del 2023. Sí, efectivamente. Porque la política a veces tiene estas especulaciones. Lamentablemente, se pierde el foco en el corto plazo en la crisis y la lógica lleva muchas veces a tomar estas decisiones que son erróneas, en mi opinión, pero bueno, son parte de la especulación política. Entonces, ¿cómo llegue Cambiemos es fundamental? Allí hay que reconocer, la doctora Carrió se alinea en los años electorales, fíjense, es muy disciplinada y toma ahí algún margen de maniobra, algún grado de libertad en los años no electorales. Cuando está el poder en juego, ella se pone detrás de Macri. Pero nuestros amigos radicales están en un estado de liberación interna. Fíjense que no pueden hacer la convención rápido, como quería Morales, porque no tienen el número para apoyar a Cambiemos, prefieren esperar un poco. Y la verdad, como ustedes hablan con algunos de los que conocen la interna, que siempre es bastante difícil de determinar, ¿no? Porque no todo el mundo muestra las cartas. Si alguno muestra las cartas y se guardan otra en la manga. El radicalismo es muy complejo. Ahora, hoy por lo menos está dividido en mitades. Y la tendencia es que gane cada vez más, lo dijo hoy Freddy Storani, lo ratificó, gane más apoyo a la idea de favorecer una coalición con la Baña.
Ustedes dirán, pero ¿cuánto vale el radicalismo en términos de votos? Es difícil de determinar. Pero algún valor tiene en el proceso de fiscalización electoral y la operatoria política, que es fundamental. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del enhebrado, de la arquitectura política? En eso el radicalismo, miren, es un supermercado que tiene sucursales en todos los pueblos. ¿Es la verdad? Si ustedes tienen el producto para vender, el candidato, el radicalismo aparece. Entonces, hagamos una cuenta. La Baña en el 2007 sacó 17% de los votos. En ese momento, la mayoría de los gobernadores peronistas, ¿a quién apoyaron? A Cristina. Entonces, uno puede suponer que el piso hoy mínimo de votantes, que el radicalismo más la Baña, más otros partidos provinciales y fuerzas, digamos, amigas, puede estar en ese orden. De hecho, la Baña hoy tiene 14%, 15% de intención de voto. Que es un montón. Si ustedes preguntan, ¿qué hizo la Baña para tener ese volumen de votos? Bueno, se puso un par de soquetes y un par de sandalias. O sea, con muy poquitito logró efectivamente un piso superior al de los otros candidatos de Alternativa Federal que han venido trabajando, en algunos casos con mucho esfuerzo, como Sergio Massa, o con intervenciones más puntuales, pero también significativas, como el caso fundamentalmente de Juan Manuel, ¿no? De Urtubey. Entonces, el radicalismo tiene un valor, indudablemente. Y yo creo que si hay una decisión de abandonar la coalición gobernante, para Macri es un enorme fracaso. Y puede ser el desencadenante del famoso plan B por la B corta, ¿no? Ahora, segunda variable política. ¿Qué pasa con la oposición? La fragmentación de la oposición, ¿a quién favorece? Al oficialismo. Al oficialismo. Entonces pregunta, ¿es posible que la oposición coordine algún tipo de estrategia que no caiga en la trampa que busca Marcos Peña, y es la de efectivamente polarizar utilizando la nube tóxica del kirchnerismo para contagiar al resto de la oposición? No lo sé. No lo sé. Porque cuidado, que puede ser muy efectiva esta idea de que hubo un pacto. ¿Se acuerdan la famosa denuncia de Alfonsín del pacto militar sindical? Que Alfonsín reconocía que era mentira. Pero fue una salida de marketing espectacular, justamente para utilizar un poco el prejuicio gorila que existe en la sociedad argentina. Yo vengo de una familia gorila, y bueno, era como una sensación de contubernio, estas ideas típicas que se instalan en los sectores medios, que por ahí son falsas, pero no importa, los mitos funcionan muchas veces más que las realidades, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es un riesgo muy significativo. Entonces, ¿qué tipo de coordinación puede haber aquí? Miren, la expresidenta tiene en sus manos una decisión que sería fundamental para recrear condiciones de competitividad para la oposición, y es no competir. Si Cristina decide no competir, le hace un daño irreparable a Macri y le permite a la oposición tener enorme competitividad, enormes chances de llegar a ganar esta elección en primera vuelta. Mi escenario base es que no todo el voto de Cristina iría a un candidato peronista moderado, pero por lo menos un 50% de ese voto seguro que sí, en primera vuelta. Es decir, otro 15%, que es voto peronista del Gran Buenos Aires, de los intendentes, de algunos gobernadores como, bueno, Formosa, Santa Cruz, etcétera. Todo suma, todos los puchitos suman. Ese 15% más el resto del voto moderado e independiente hace una masa crítica como para ganar en primera vuelta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Cristina habría de no competir teniendo un volumen tan significativo de votos en primera vuelta? Bueno, porque su piso se parece a su techo, por lo menos por ahora. Si ella pierde, sería la cuarta elección seguida, 2013, 2015, 2017, 2019. 4 elecciones seguidas. Es mucho. 5 elecciones en 10 años, del 2009 a 2019, perder 5 elecciones. Entonces, yo creo que el riesgo de perder para ella es demasiado grande. Pero, ¿qué pasa si ella gana? ¿Ustedes se imaginan los problemas de gobernabilidad de esta Argentina con un triunfo de Cristina? Miren, el contagio de la volatilidad que vemos hoy en el mercado cambiario va a llegar seguro al sistema financiero. Es probable que lleguemos con una crisis del sistema bancario, no solamente cambiaria.
Yo hice un estudio, pues yo viví en México en la época de la crisis mexicana, ¿no? Del 94. Bueno, ahí, ¿saben cuánto le costó a los contribuyentes el salvataje al sistema financiero mexicano? Con no quiero confundir, ¿se acuerdan las LELIC, las LEVAC? Hay toda una bola enorme de bonos que quedarían defolteados. Es mucho más la plata que tenemos hoy en corto plazo en la Argentina que la que había en México con los tesobonos. Ahí costó 23% del Producto Interno Bruto, salvar el sistema financiero. 23%. Y en general cuesta entre 15 y 25% del producto cuando los países tienen estos derrumbes del sistema financiero. ¿Imaginan a la Argentina, aparte de todo lo que ya tenemos, teniendo que poner ese dinero? Una locura. Argentina llegaría con default, sin reservas, con una situación de gobernabilidad peor probablemente que la que tuvo que asumir pobre Eduardo allá en el 2002, o muy parecida, con la diferencia que ella no tiene la capacidad de convocar por credibilidad, por reputación. Ojalá reaccione de ese modo, pero le va a costar muchísimo. En un contexto externo muy difícil. Cristina gobernó, para bien o para mal del continente, en un entorno mucho más afín, con Lula en Brasil, con otro Chávez o con otra Venezuela, con Uruguay, con Chile, con gobiernos afines. En buena parte de su presidencia ella se llevaba mal, pero con gobiernos demócratas. Hoy ustedes tienen en Estados Unidos a un líder que, para bien o para mal, se ha fortalecido muchísimo en los últimos días con esta decisión del fiscal especial que no pudo demostrar que era culpable en todo este lío con Rusia. Está en una etapa de expansión y los demócratas con miedo de no poder ganar la elección en el 2020. Miren, en el Comando Sur, la segunda autoridad es un brasileño. No es la primera vez que ocurre esto, ya tuvimos líderes peruanos, algún colombiano, algún chileno. Pero ¿por qué es justo un brasileño ahora que Bolsonaro está aliado con Trump en el Comando Sur? Imagínense, Venezuela. Hay un riesgo en el continente serio de que tengamos un episodio muy complejo. Y a mí no me gusta Maduro, no me entiendan mal, pero estoy seguro que la solución no es una invasión, ni directa ni indirectamente, digamos, gerenciada o de alguna manera vinculada a una decisión de Estados Unidos. Ustedes dicen, es una intervención humanitaria de Brasil con Colombia, con representantes de las Fuerzas Armadas en América Latina. Sería, me parece, un antecedente pésimo. Hay que solucionarlo de otra manera esto. Entonces, me parece que el entorno externo para Cristina sería enormemente difícil. Mi impresión es que el daño ella lo puede hacer, si quiere hacerle daño a Macri, sin competir. Sin competir. Pero, por supuesto, que no sé qué puede pasar. El resto de la oposición, miren, es cierto, hay algún candidato de centro-derecha o derecha, expert, que un porcentaje de votos puede obtener en primera vuelta no significativo. Está los fragmentos de izquierda, que tienen a una persona interesante como Del Caño como candidato más joven. Ustedes saben que los jóvenes tienden a votar a la izquierda y hay un núcleo de por ahí 5 o 6%. Con el voto en blanco y demás, digamos, hay un 10-12% del electorado que queda allí. Argentina tiene la posibilidad de armar una coalición amplia de oposición con chance de ganar la elección. Ahora, hace falta mucha muñeca política para eso. Y están corriendo las agujas del reloj, como decía un viejo relator. Dos variables económicas, yo no soy economista, pero lo miro desde el punto de vista de la opinión pública y también del impacto que tiene en la sociedad. Una muy importante, ustedes saben, en el sector que es el corazón del voto de Cambiemos, la volatilidad del dólar. La clase media, media baja, media alta, está obsesionada hoy por la volatilidad del dólar, con una salvedad, y es que el programa de gobierno tiene esta especie de zona de no intervención, una especie de banda donde podría flotar entre, ahora, digamos, 42 y 50 más o menos, ¿no? 41 y 50 pesos el dólar, y eso estaría bien en la mira del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el fondo no comprende que hay una obsesión en Argentina, que el peso no es una moneda que nos dé garantías a nosotros y que el dólar se ha convertido en una moneda que define los precios internos. Entonces esa variación no es inocua, tiene
impacto en nuestra vida cotidiana, pero sobre todo psicológicamente. Cuanto más volatilidad hay, más afecta la imagen del gobierno. Cuanto mayor estabilidad hay, más se recupera Macri. Tampoco mucho, pero se recupera un poquitito, hasta llegar de vuelta a 34, 35. Así que hay que mirar mucho lo que pasa con el dólar. Ahí hay, por supuesto, motivos internos. El poder, digamos, electoral de Cristina es una variable que acelera la dolarización de carteras. En todos los años electorales la gente suele comprar más dólares. Tal vez este año sea esto más intenso. Pero el mundo está muy complicado. Les adelanto mañana la columna que voy a publicar en La Nación, que básicamente tiene el siguiente argumento. Se vota este año en 1/3 de la población mundial, más de 2.000 millones de personas. Engaño un poco, pues se vota en India y se vota en Indonesia, pero bueno, son dos democracias y son muy importantes. Aparte de eso, se votó en Tailandia el fin de semana pasado, con una elección que no es reconocida por la oposición. Se vota este domingo en Turquía, que es un flor de lío porque hay control de cambios, la lira se está cayendo, y ya fue Turquía lo que nos precipitó a la crisis a mediados del año pasado. Se vota en Ucrania, que es otro país que tiene un programa con el fondo, donde hay aparte un Tinelli, hay unos artistas que está presentando con chance de hacer bastante ruido. Se vota probablemente en Grecia, otro país que tiene acuerdo con el Fondo Monetario. Y después hay otras elecciones puntuales que pueden, aunque les parezca a ustedes mentira, ser importantes para nosotros por efecto, de generar, por ejemplo, un aumento del precio del petróleo. Se vota en Israel ahora. Bibi Netanyahu es un tipo muy singular, muy controversial, pero es un líder muy resiliente, muy carismático, con apoyo de Estados Unidos. Si llega a ganar, no se sorprendan si esto puede generar algún ruido. Cuidado. Algunos dicen lo contrario, también puede generar ruido, inestabilidad en Medio Oriente y aumento del precio del petróleo. Bastante lío tenemos, imagínense el petróleo que ya está en $60 el barril, subiendo un poquitito por inestabilidad en Medio Oriente. Puede pasar perfectamente. Se vota en Polonia, hay 5 elecciones importantes en la región: Bolivia, Guatemala, Panamá, obviamente Uruguay y la Argentina, el mismo día, primera y segunda vuelta. Entonces, el mundo puede generar ruidos que alteren efectivamente la cosa en Argentina. Sí, ¿y saben dónde? En particular en Brasil, por eso lo dejé para el final. En Brasil tenemos un debilitamiento del liderazgo de Jair Bolsonaro a poco tiempo de asumir. La famosa curva de aprendizaje que ustedes vieron en tantos presidentes. Una cosa es ser un candidato y ganar la elección, no tiene nada que ver eso con gobernar, nada. Y hay ahí, en experiencia en buena parte de su gabinete, programas un poco, me parece a mí, ambiciosos, que es difícil llevarlos adelante. Prometer reformas y que el mercado le queda a uno es fantástico, hacer las reformas es muy distinto. Ayer el ministro Guedes, que es un tipo muy inteligente, en mi opinión muy sesgado hacia la derecha, pero un tipo obviamente capaz, amenazó con renunciar y generó una turbulencia espectacular en los mercados. Ojo, si Brasil crece, nos ayuda. Cada punto de crecimiento de Brasil es casi 25, un cuarto de punto de crecimiento en la Argentina. Pero lo contrario también puede afectar, sobre todo si se corre el tipo de cambio y es otra presión devaluatoria para nosotros. Así que ojo con el mundo. Y la última cuestión es el ingreso disponible. Fíjense lo que está ocurriendo ahora. Al margen de que aparece el dato de la pobreza, si es 30 o 32, ¿hace la diferencia? Es un desastre. El dato estadístico es irrelevante porque ¿ustedes saben qué diferencia entre el 32 y el 40%? 500 pesos. 500 pesos por mes. O sea, nada. El problema no es ni 32, ni 35, ni 40. Este país, lamentablemente, tiene que asumir un fracaso. Tenemos un sector enorme de la población que, aunque sea o no sea estadísticamente pobre, está muy pero muy mal. Y medir la pobreza por ingreso, como ustedes saben, es un error. Cuando ustedes toman las definiciones multidimensionales de pobreza, tomando vivienda, acceso a la justicia, educación, salud y demás, el fracaso nuestro es de más arriba del 50%.
Entonces, a mí me molesta, ahora tengo que ir a la tele a hablar de esto, cuando nos rajamos las vestiduras porque aumentó 3% de la pobreza. Eso es no entender que el fenómeno ya está instalado y no tenemos políticas sustentables para luchar contra eso. Y fíjense lo que pasa este año electoral. Este año electoral el Congreso está básicamente congelado. Estamos a fin de marzo, no terminó el primer trimestre y la agenda parlamentaria ya es para el año que viene. Es una irresponsabilidad. Termino con lo siguiente. Muchos dicen, ¿y qué tendría que hacer el gobierno? Empezar ya a definir un programa consensuado independientemente de quién gane, incluyendo con el kirchnerismo. Pensar que el gobierno puede llegar a la elección con esta inercia es desconocer la historia argentina. Y es realmente tener un diagnóstico, en mi opinión, absolutamente equivocado. Porque si llegasen y ganaran la elección, de todas maneras, el daño que están generando por no gobernar consensuadamente y no informar al resto de la Argentina lo que viene, es enorme. Mi trabajo en buena medida es trabajar con empresas, sobre todo algunas empresas multinacionales, que no están invirtiendo, están desinvirtiendo. ¿Por qué? Porque tienen incertidumbre. Vení el 10 de diciembre y contame qué pasó. Ese es el mensaje que recibo en el 80% de los casos. Vení el 10 de diciembre. ¿Ustedes creen que esta Argentina puede esperar hasta el 10 de diciembre para ver qué hacemos y después esperar otro año para invertir? ¿Podemos perder 2 años más? No. Entonces, al margen de la elección, y yo creo que el mensaje más importante que tengo es este: si la Argentina cree que puede distraerse en el juego electoral sin mirar los problemas urgentes de hoy, estamos equivocando muchísimo, me parece, nuestra responsabilidad como, en algún sentido, líderes. En mi caso, por ahí comunicacional, pero ustedes me entienden, es una enorme responsabilidad. No estamos entendiendo lo que está pasando. Aunque no haya una crisis social, aunque no haya, digamos, un 20 de diciembre, no importa, el daño lo estamos haciendo igual. Y el daño silencioso es igual o peor que los daños que generan reacciones sociales. Cuando ya hay una reacción social ya es tarde. Ya es tarde. Gracias por la invitación y por la atención. Un gusto estar acá. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Felicitaciones. Muchas gracias. Clarísimo. Gracias por estar. Hoy no va a haber preguntas porque nuestro invitado tiene un compromiso pisándolo. Gracias por estar en contacto. Entre a nuestra página web. Esta charla la pueden encontrar en nuestra página web y volverla a ver o difundirla. www.mpargentino.com.ar. Estén en contacto y próximamente habrá más. Gracias.